de nuevo y bienvenidos a Palantinos por el Mundo. ¿Dónde nos vamos hoy? Nos vamos a Bélgica, de mano de Maricruz, que ella es nieta de abuelos segorbinos-segorbinicos. Por esos apellidos que tienes son muy de aquí, ¿verdad? ¿Quiénes son esos abuelos? Si uno de Segorbe te dijera, ¿tus abuelos quiénes son, Bonica? Como nos gusta a nosotros decir. ¿Qué responderías, Maricruz? Bueno, pues mis abuelos fallecieron ya hace un tiempo, pero yo soy nieta de Pilar La Cebollas, que vivía en la Plaza del Ángel, y de Pepe Molés, que vivía en la Plaza del Ángel. Y eso normalmente en ese rango de edad casi todo el mundo les conoce. Pues la gente que lo está viendo ya lo conoce, porque muchos Sí, dicen, chica, ¿quién era esa que sacaste ayer? Entonces yo sí, creo que ya no me lo van a preguntar. ¿Estás en la sí. localidad de Bélgica, concretamente dónde? Estoy en Gante, vivo en Gante, en la parte flamenca. ¿Desde cuántos años? ¿Hace mucho tiempo? Pues vivo aquí un montón de tiempo, sí, vivo 15 o 16 años, he perdido la cuenta, pero algo así. ¿Y el motivo lo podemos saber? Pues el motivo fue porque yo vine a estudiar aquí, yo estudié un año en la Universidad de Gante y después conocí al que fue mi pareja durante algunos años y él era belga, entonces me vine aquí. Yo terminé de estudiar y me vine aquí. Yo creo que la gente que está viendo Palantinos por el Mundo ya se habrá dado cuenta que el primer motivo es el amor, luego ya el trabajo, los estudios, te está ganando, hay que decirlo. Y ¿Cómo se es ha una tratado historia. el coronavirus por ahí, Maricruz? Pues bien, bueno, bien, a nosotras bien particularmente porque no nos ha afectado, pero sí que hubo bastantes casos al principio. Y ahora ya estamos bajando, ahora ya no queda casi nada en los hospitales y está bastante bajo control. De hecho, ayer mismo, el día 8 de junio, salimos del confinamiento. Ayer fue cuando se terminó más o menos aquí y ahora lo han suavizado bastante. Hoy han abierto restaurantes y han abierto los bares también. Entonces ya está la cosita un ¿A qué poquito le llamas mejor. salir del confinamiento? ¿A entrar en alguna fase como entramos aquí en Sí, España, quizás? sí, a entrar en otra fase, efectivamente. Ayer, bueno, hasta el domingo solamente había abiertas tiendas y no había ningún bar ni ningún restaurante. Los niños tampoco iban al colegio, solamente el último año. Y ahora, desde ayer, los restaurantes, los bares están abiertos, los niños van a la escuela otra vez, algunos días, no todos los días. Y supuestamente vamos entrando un poquito más en la normalidad. Normalidad, normalidad no, porque yo, por ejemplo, y muchísima gente, seguimos trabajando desde casa, vamos lo mínimo a las oficinas o a los lugares de trabajo. Los niños no van todos los días a la escuela, hay algunas edades que no van. Entonces es normalidad relativa. ¿Os han confinado también dentro de casa? ¿Desde cuándo? Bueno, no exactamente como en España, pero desde aproximadamente el 15 de marzo, a mediados de marzo, empezamos a quedarnos en casa. Todo el mundo que podía trabajar en casa se quedaba en casa, los niños también, ya no había escuela. Y nosotros sí que podíamos salir a las tiendas que estaban abiertas y podíamos salir pues a pasear. Tenías que mantener la distancia, pero podíamos salir a pasear a las calles. Recomendaban salir y hacer ejercicio por las calles, siempre que mantuvieras las distancias y no hubiera mucha gente en una tienda pues podíamos salir. Entonces es mucho más llevadero. Nosotros no estuvimos todo el tiempo en casa. Aunque como no había mucho que hacer, pues estábamos mucho tiempo en casa. Pero la gente cumplía, porque muchas veces, por lo menos aquí en España, hemos visto ahora que sí, que te dejan salir, te piden que no se junte mucha gente, pero la gente, sobre todo la gente joven, no hace mucho caso. Entonces ese es el Bueno, problema. pues hay gente y gente, como en todas partes. Como dicen en España, en todas partes cuecen habas y aquí pues también había gente que se lo saltaba un poquito, pero un poco menos que en España. Yo sí que me di cuenta que la gente es un poco menos pasotilla. Hay de todo, ¿eh? Ya te digo que no hay que generalizar, hay de todo. Pero sí que había gente pues que se lo pasaba un poco. Ponían multas. Si, por ejemplo, en un parque la gente se sentaba en los bancos, pues te ponían una multa. Pero yo no he visto que la gente se lo saltara mucho. La gente mantenía distancias y entendía que había que tomar ciertas medidas y entonces todo bastante bien. ¿Qué cantidad de fallecidos y gente contagiada habéis llegado a tener? Jo, pues yo las estadísticas, la verdad es que no las sigo mucho, pero me acuerdo que al principio había pues unos 150 muertos al día, cuando fue lo más Mm. fuerte, 150 muertos al día. Sobre todo aquí lo que ha habido muchos fallecimientos, la gente de la tercera edad en las residencias, ha habido un montón de fallecidos. No sé cómo fue en España, Esto, pero aquí un montón. claro, igualito que en España, lo que pasa que aquí en España pues tuvimos muchísimos fallecidos, muchísimos contagiados en comparación con otros países que Sí, vemos que nosotros hemos salido ya antes que algunos países que apenas tenéis contagiados
y fallecidos. Entonces, eso es la gran diferencia quizás. ¿Cómo fue al principio? ¿La gente se lanzó también como locos, como el resto de los países, a comprar como si no hubiera mañana, es el fin del mundo? Sí, sí, ¿O sí, sí. Aquí a esa gente les llaman hamsters porque compran muchas cosas y es como que si se las guardaran en los mofletes les llaman hamsters. Y al principio había muchos hamsters en el supermercado, sobre todo pues lo típico. Es una cosa, es muy gracioso porque luego en los periódicos había un montón de artículos sobre la psicología que hay detrás de por qué compras tanto papel higiénico que no te lo puedes comer y no es ningún problema que no tengas papel higiénico en una casa donde hay agua potable y una ducha y por qué comprábamos ciertas cosas. Entonces los patrones yo creo que se han repetido muy generalmente en casi todos los países. Pues la gente se lanzaba a comprar papel higiénico, unos carros hasta arriba. Todas las tardes la gente bebía muchísimo vino, todo el mundo bebiendo vino y juntándose por Zoom para tomar el aperitivo como si no hubiera mañana o como si nunca lo hubieran hecho. Era pues la tendencia general de todos los sitios. Y luego cuando ya vieron que las tiendas estaban abiertas, estaban abastecidas, la gente ya dejó de comprar un poquito. tú dices que España copió mucho la filosofía italiana de salir a las calles, a aplaudir, a cantar? Sí. ¿Se hizo lo mismo en Bélgica? Sí, aquí también, hasta creo que la semana pasada, a las 8 de la tarde, salía la gente a las calles, a los balcones, a aplaudir pues, a los sanitarios y a la gente que ayudaba en general, pues a los recogedores de basura, a todo el mundo. Sí que lo hacían también. Y además todas las casas, cuando pasas por la calle, están llenas de cartelitos que pone le doy las gracias al enfermero, le doy las gracias al repartidor de paquetes. Sí. Los niños jóvenes también aquí hacían un arco iris en el que ponía vamos a salir. Allí los Ah. niños también adornaron sus balcones y sus ventanas. No, bueno, las ventanas sí, aquí había, los niños ponían ositos de peluche en las ventanas, entonces como podíamos salir y no había otra cosa que hacer, la gente iba haciendo un recorrido de ositos de peluche y ibas mirando todas las ventanas a ver qué es lo que ponía la gente ponía ositos muy graciosos, en fin, era gracioso, los niños hacían dibujos, claro, y eso también se hizo, sí, me imagino que en cada país un poquito diferente, pero más o menos lo mismo. Al haber tan pocos contagiados, me imagino que no habría ningún problema con la sanidad, no se colapsaría como aquí en España. Y no sé si tuvisteis Bueno, aquí también no es que problemas haya a la pocos hora de encontrar contagiados. mascarillas. Aquí las estadísticas en general, si comparas estadísticas, las estadísticas en Bélgica son malísimas, es uno de los peores países. Lo que pasa es que los hospitales no estuvieron colapsados en ningún momento porque lo pillaron bastante a tiempo y porque aquí hay muchas camas en la UCI. Hay como 10, es uno de los países de Europa con muchas camas disponibles en la UCI, entonces no hubo muchos problemas. Pero no se colapsó, pero no sé por qué, yo es que ya te digo que no he seguido mucho las cifras porque me daba un poco igual. Y lo que pasa es que los periódicos lo lees y dicen, las estadísticas realmente en Bélgica son malísimas. No hemos tenido tantos, en cifras absolutas, no hemos tenido tantos muertos como en otros sitios, pero en porcentual y en estadísticas hemos salido fatal. Pero en los hospitales nunca se colapsaron. Hubo un momento que había muchos, pero nunca se colapsaron. ¿Tenéis la obligación de llevar mascarillas ahora al salir a la calle? No, es facultativo. Lo puedes, bueno, pues si por ejemplo te subes en un autobús o vas a una estación, te lo tienes que poner, ahí es obligatorio, pero yo por ejemplo tengo una que la llevo en el bolso por si me la piden en alguna parte, pero no es obligatorio. Me Te lo comentabas que han recomiendo. abierto ya bares, restaurantes. ¿Se ha notado más afluencia de gente en la calle con este motivo? Sí, la verdad es que sí, yo vengo hace un ratito, me he dado una vuelta por la ciudad y tengo a comprar y la verdad es que es una imagen bastante diferente al resto de días. El resto de días había tiendas abiertas, se veía un poquito más de actividad, pero al no haber terrazas es una cosa muy extraña. Y hoy, pues sí, la verdad es que es un martes, tampoco es que haya mucha gente, pero las terrazas estaban, hay gente, sí, hay bastante gente. Lo estaban esperando, a los belgas les gusta mucho ir al bar y lo estaban esperando. ¿Y se respetan las distancias entre unos y otros? Sí, de hecho los establecimientos, los bares y los restaurantes están obligados, entonces tienen que respetarlo. Y la gente como que tiene ese miedillo ahí de, ay, no te acerques, así que lo respetan, sí. ¿Qué sucede cuando entras a un supermercado? ¿Te dan guantes? ¿Te ponen gel en la mano? Si te ponen gel, guantes no, aquí guantes no utilizamos, pero gel hay por todas partes. Sí, eso sí. Guantes no, pero es obligatorio, por ejemplo, cuando entras al supermercado llevar la mascarilla en lugares así. No, no es obligatorio, es facultativo, te recomiendan, dicen, bueno, te recomendamos que te la pongas porque puede ayudar, pero no es obligatorio, no te obligan a ponértela.
Los empleados llevan, me imagino que por, no sé, por respeto al cliente, porque es una directriz, no lo sé, pero no, los clientes no, de hecho, yo te digo, no estamos obligados a llevarla. ¿Cuáles son las diferencias más fuertes que has notado en comparación con España? Cosas que vosotros hagáis que nosotros no hacemos. Bueno, pues lo severo que ha sido en España, que todo el mundo estaba en sus casas y nosotros aquí, pues, aunque había lo mismo que hacer, pues estaba casi todo cerrado. Nosotros sí que hemos podido salir fuera y yo creo que esa es la diferencia, porque en general las pautas que se han, bueno, las medidas que se han tomado al resto de países europeos son más o menos las mismas. Varían un poquito, por ejemplo, vosotros lleváis guantes, en algunos sitios te obligan a llevar mascarillas, aquí no, pero vamos, en general son más o menos las mismas. ¿Y los niños van ya al colegio, algunos? Sí, los niños, sí, mi hija está en educación primaria y eso sí que van, estos van 4 días a la semana. Los miércoles están en casa, pero los demás días van. Y los de secundaria, estos hay cursos que van, cursos que no van, los de la universidad ya no van. Es un poco un lío. Ahí lo han gestionado un poco, yo no diría mal, lo diría un poco raro, porque comunicaban de semana a semana y una semana no iban a ir al colegio, la semana siguiente sí que iban, pero vamos, la mía va. ¿Y con algún tipo de separación en los coles? ¿Son más rigurosos con la higiene? Sí, sí, sí. Bueno, han cambiado esta semana las reglas, pero cuando empezaron a ir al cole, que mi hija, como es el último año de primaria, estos sí que empezaron a ir antes que los demás, pues en el recreo les separaban. Los separaban por lo que llaman burbujas. Pues la burbuja de tu clase no se puede juntar con la otra, entonces los separaban. Había muchas pantallas estas de plexiglas para que no tuvieran contacto directo. Había pegatinas por todas partes. Sigue esta dirección, mantén la distancia, no toques, lávate las manos. Les han puesto muchísimos lavabos. El patio del colegio está lleno de lavabos para que se laven las manos. Así que sí, es un ambiente un poquito diferente a lo normal, pero vamos. ¿Y las noticias en los medios de comunicación cómo eran? ¿Eran optimistas? ¿Se hablaba mucho de algún país? Por ejemplo, aquí en España se hablaba mucho de Italia y de China, que eran los Claro, países que más nos seguían. afectados, claro. Aquí también, aquí al principio se hablaba muchísimo de los casos de España y Italia por la mortalidad que tenían, que era bastante elevada. China porque fue el primero y tuvo muchos casos también. Y luego ¿cómo se dice? Se fue apartando un poquito hacia el oeste. Entonces empezaron a hablar también del Reino Unido, que tenía muchísimos casos, que lo han gestionado fatal, de eso se hablaba mucho. De Estados Unidos también, cuando irrumpió el corona allí también, pues lo mismo, ay, qué mal, en Estados Unidos fatal, es una cosa horrible. Así es cómo se ha ido evolucionando. Muy bien. ¿Y quiénes son los encargados de dar las noticias allí? ¿Sale, por ejemplo, los mandatarios? ¿Sale la Casa Real belga también en algún momento? ¿Cómo? No, la Casa Real belga no salió, porque de hecho salen poquísimo en televisión. Cuando había un comunicado oficial, entonces sí que salía pues la presidenta y pues, un grupo de crisis que se ha creado con algunos ministros y sobre todo un grupo de expertos que son virólogos y que de hecho casi salían más que que el presidente y los políticos, porque estos como ha pasado en muchos sitios, lo cual yo no se lo recrimino ni a unos ni a otros, porque es normal cómo hubiera tratado cada uno la crisis, es muy difícil. Se hubieran hecho fallos en una parte y en otra. Pues como no sabía muy bien cómo gestionarlo, se les dejó casi toda la responsabilidad y casi todo el protagonismo a este grupo de expertos, que en su mayoría eran virólogos y algunos ecónomos también. Hay un ecónomo que es experto en temas de salud y es un tío muy reputado que trabaja aquí en la Universidad de Gante y este tío también siempre estaba en el grupo ese. Y esos eran los que más salían en los debates, sobre todo. Sí. ¿Qué os dicen que va a pasar en el futuro? Aquí en España, por ejemplo, hablan mucho de un segundo rebrote cuando llegue octubre o noviembre. Aquí ¿Es también, lo mismo? aquí también lo dicen. ¿Sí? Sí, tienen un poquito de miedo por eso. Quieren dejarnos salir a todos un poquito más y que volvamos a la normalidad, pero sí que te dicen que tienes que tener mucha cautela porque ellos creen que el virus sigue estando, evidentemente, que esto es una cosa que se va de un día para otro y que ellos creen que probablemente cuando entremos otra vez en el otoño, para allá para octubre o noviembre, ellos prevén que puede haber una segunda ola. Yo muy, muy
muy, muy discretamente, como no tengo ni puñetera idea, pues no sé, me lo creeré. Lo veo un poco pesimista, la verdad, pero puede ser que sea cierto. Entonces, pues nada, con cautela. ¿Tenéis libertad para moveros por el país? Sí, por el país puedes ir a donde ahora, hace 2 semanas, por ejemplo, o hasta hace dos o 3 semanas, no te podías ir hasta otra ciudad, porque no son desplazamientos esenciales y entonces es mejor que te quedaras en tu propia ciudad. Pero desde hace 3 semanas, que fue el Día de la Madre aquí en Bélgica, entonces sí que te podías desplazar pues, para poder ver a tu familia, entonces puedes. Abrieron los museos también. Y entonces podías, por ejemplo, irte a Bruselas para poder ver un museo. Eso es lo que cambió un poquito. Ahora ya sí que podemos. Ahora podemos volver a la costa, por ejemplo, que hubo un momento que no se pudo. Ahora ya sí. En aquellos momentos sí te podías ir a la costa, te podías ir a Bruselas, pero podía ser que te encontraras policía por la calle o que llegaras a Ostende y te dijeran, bueno, vuélvete a Gante, que tú qué haces aquí. O que te pusieran una multa. Pero ahora ya ¿Y nos podemos libertad mover para viajar libremente. a otros países? ¿Se han Pues abierto ya los aeropuertos? El aeropuerto de Bruselas creo que está abierto. Lo que pasa es que las fronteras, según no me he terminado de leer el periódico, creo que las abren el 15 de junio. Y el 15 de junio podemos volver a Holanda, por ejemplo, que está muy cerca de aquí. Podemos ir a Francia, podemos ir a los países de alrededor. Ahora sí que puedes ir si tienes familia o por motivos laborales. Si no, no puedes. ¿Comparan con otros países? ¿Salen los gobernadores o salen los epidemiólogos diciendo nosotros lo hemos hecho bien, hay muy pocos casos, mirar, por ejemplo, Italia y No, no lo España, ¿cómo dicen, están? no, no lo ¿O no dicen hay así, no, no, comparaciones? no, eso no, así de esa forma no, no pueden decir, cada uno lo gestiona como lo gestiona y tiene lo que tiene, no, ellos no salen diciendo, ay, mira lo que pasa en España, nosotros mejor, no, pero nos dicen, bueno, no lo hemos hecho mal aquí, vista nuestra situación, pues lo hemos manejado bien y, hombre, ha sido grave, pero lo hemos mantenido bajo control y ahora pues vemos una tendencia favorable. Comparan. Hombre, comparar se compara, pero no en sentido peyorativo. Se compara con Estados Unidos, se compara con UK y no se compara en sentido peyorativo con los países del sur. Lo que se mira mucho también aquí, por ejemplo, cuando a la hora de tomar medidas y todo eso, siempre con Alemania, porque Alemania es un país que toma decisiones muy acertadas, casi siempre, por lo visto, y con ellos se comparan un poco y se miran, por ejemplo, ellos a lo mejor te das cuenta que esperan un poquito a que Alemania tome alguna medida y la semana siguiente nosotros más o menos seguimos la misma tendencia. Y no hay preguntas por qué unos países les han afectado tanto, a otros tampoco, siendo todos los países europeos, algunos, sobre todo España, Italia y Francia también quizás, y Inglaterra, Gran Bretaña, son países muy afectados en comparación con el resto. Eh, se, se- se suele, claro, todo el mundo normal, ¿Se somos humanos, especula ¿no? Se sobre ello? compara. Sí, se suelen decir, por ejemplo, ya a lo mejor es que lo han cogido un poco tarde o tomaron decisiones demasiado tarde, no tomaron las decisiones acertadas o a lo mejor deberían tener más camas en la UCI o el sistema sanitario no debería recortar como recortó. Como tampoco ninguno es santo, porque aquí también hay cosas que se pueden mejorar, pues tampoco, no es crítica, no es una crítica muy negativa, no es crítica sangrante, pero se compara y de vez en cuando se ponen ejemplos concretos, pero vamos, no, no es frapante. ¿Se han dado ayudas a la gente que se ha quedado en casa y que no ha podido trabajar, a la gente más vulnerable? Como restaurantes, por ejemplo, que tuvieron que estar cerrados, los restaurantes el día 15 de marzo les dijeron nada, se cierra y se cierra. Pues se ayudó, por ejemplo, al sector de la hostelería, creo que habían algunas, no me acuerdo cómo se dice, premis, no me acuerdo cómo se dice la palabra, perdona. Se les dieron algún tipo bueno, de dinero a la hostelería y a los independientes, al sector independiente. Había gente, por ejemplo, que trabajaba en el sector de los eventos y todo esto, estos también están anulados. El sector cultural, depende a qué sectores se le han dado algunas ayudas. Así que sí, sí que ha habido. Y ahora ya esta semana las están parando, que había bastante queja porque había gente que decía, bueno, pues yo no voy a abrir mi restaurante porque si solamente puede venir el 30%, pues yo no lo voy a abrir. Yo quiero que me sigan dando ayudas. Y el gobierno dijo, no, cariño, todos o ninguno. Entonces ya las ayudas se han congelado.
Y la apertura de restaurantes es también como en todos los países, primero un 30%, un aforo máximo, 40, 50 van subiendo. Y no sé exactamente cuál es el aforo, si es un 30% o algo así, pero hay medidas, sí, sí, no tienes que mantener la distancia de 1,5 metros. Las mesas creo que son de un máximo de 4. Te tienen que servir en la mesa, no te puedes acercar a la barra, por ejemplo, para pedir. Hay medidas, sí. No han abierto los bares así de repente, venga, todo el mundo para adentro, no. Hay medidas. ¿Y en los restaurantes también hay medidas higiénicas? Sí, Por ejemplo, aquí las también. medidas higiénicas es que hay un bote de alcohol y te limpias, tampoco es que sea tan exagerado. Sí, aquí también. Y bueno, y que el personal que te atiende con mascarillas y así. Es un poco raro, la verdad, porque vas a comer a un restaurante y te atienden con una mascarilla, es un poco extraño, pero bueno, son las circunstancias, no pasa nada. Y los grupos, eso es para los bares, los grupos de 4. En los restaurantes creo, es una cosa un poco rara, creo que puede ser un grupo de 10 personas como máximo, lo cual es Las, raro, pero se ¿Y puede. las mascarillas os las cedió el gobierno o en la localidad? ¿Lo tuvisteis que comprar vosotros? No, el gobierno no da mascarillas. Yo, por ejemplo, en mi trabajo, si vuelvo a la oficina, sí que hay mascarillas que podemos utilizar, que son personales, claro, son para ti, para los empleados, pero en general no es que el ayuntamiento reparta mascarillas. Por ejemplo, aquí en España, como faltaban mascarillas, lo que sí que hubo es mucho grupo solidario que cosió mascarillas desde casa para Sí, repartir. Hace un sí. ratito estaba hablando con Brasil y Brasil Mm. me decía que ellos repartían comidas para la gente de las favelas. Ah, ya. ¿Se ha organizado algo también solidario para la gente que menos tiene? ¿La gente se ha volcado en Sí. algún sector? Sí, sí, sí. Bueno, tienes las ONGs, por ejemplo, que estas se volcaron al principio y había repartos de comida y es una cosa que normalmente no se ve y se veía en la calle, se veían filas largas, por ejemplo, en los sitios donde están estas ONGs y gente que venía a recoger comida. También grupos de vecinos, por ejemplo, que se organizaban para, por ejemplo, gente que tiene una movilidad reducida, pues para hacerles las compras o para llevarles comida, por ejemplo. Eso se veía muchísimo en el barrio donde nosotros vivimos, se veía un montón. Había gente que hacía comida para otros o que ayudaba con las compras. Con los niños no, porque no se podía ayudar. Y eso se hacía mucho. Sí. ¿Y qué otra gran diferencia has notado con España? Diferencia, yo no estoy en España, entonces no lo sé, pero te repito pues lo de antes, que la gente en el momento álgido del confinamiento estuvo todo el tiempo en casa y nosotros no, aunque ya te digo que tampoco es que hiciéramos aquí grandes cosas y eso es la diferencia fundamental. Y bueno, y el número de muertos en España, por ejemplo, en España e Italia sí que es verdad que los periódicos al principio llegaban llenos de noticias aterradoras, en plan, hoy ha habido como no sé cuánto, como 1.000 muertos, algo así, una cosa, era horrible, era bastante grave leerlo. Y eso aquí, pues Sí, esas noticias no se oían. lo curioso que aquí había un dicho que decía que si tú no te mueves, el virus no se mueve. Por eso el hecho de quedarse dentro de casa. Pero claro, Sí, veo que vosotros sí que podíais salir, os podíais mover con naturalidad. A lo mejor a sí, nosotros no nos dejaban porque ya nos conocen. Saben que una vez nos dejan, nos abren las puertas ya, como ha ya. sucedido ahora, es más Conoces complicado. límites, ya, pues a lo mejor es por eso también, yo que sé, no sé, cada gobernante conoce a su pueblo, ¿no? Pues imagino que con respecto a eso hace las normas, no lo sé, no lo sé. Yo ahí no me atrevo, no lo sé. Pero aquí sí, ya te digo, aquí te recomendaban salir al aire libre y tomar las distancias suficientes, ¿eh? No podías salir, por ejemplo, a pasear en un parque y sentarte en un banco, pues no. Tenías que continuar caminando y te recomendaban que salieras 1 hora o 2 máximo. Pero lo recomendaban y los deportes al aire libre, sí. Pero en las grandes ciudades, yo no sé si vives en una gran ciudad con mucha aglomeración, ¿eso no era un poco más complicado el no juntarse todos? Sí que era complicado, pero y de hecho aquí Gante, bueno, es una ciudad grande, pero tampoco es tan... Es de las más grandes del país, pero hay 300.000 habitantes aquí, eso es lo normal, no hay ciudades tan grandes. Aquí lo que pasa es que, claro, como todo el mundo estaba tan en su casa y tan recluido, y es que no había nada abierto, pues no había ni escuelas, ni los trabajos estaban abiertos, pues tampoco se veían aglomeraciones por la calle. Veías a gente que salía a pasear y al principio yo creo que la gente tenía un poquito de miedo también. Entonces no había grandes aglomeraciones y yo no veía miedo.
sí que es verdad que algunas veces, pues en los sitios, en los parques donde la gente iba a andar, veía situaciones que decías, jolín, aquí hay mucha gente, aquí mantener las distancias es difícil, pero aún así había 1,5 metros entre todo el mundo. Algo que sucedió en España cuando nos metieron a todos en casa es que llovía, 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 llovía. Es decir, Está nunca ha bien. llovido tanto en este país. ¿Ha ocurrido algo así en Bélgica, que cambió el clima de repente? Pues sí, porque aquí normalmente el clima no es que sea muy bueno y hace, pues los últimos 2 meses nos ha hecho súper bueno, ha hecho bastante sol y como lo único que podíamos hacer es salir a pasear, hacía bastante buen tiempo para salir a pasear, ha llovido poco, la verdad, que se quejaban. De hecho, hace 2 semanas empezaron ya a quejarse, ay Dios mío, no llueve, sequía, el cambio climático, lo nunca visto. Ahora está lloviendo otra vez. Y sí, sí, aquí Las el buen temperaturas, tiempo les gusta mucho. Lo que pasa es que cuando hace muy buen tiempo, mucho tiempo seguido, como no están acostumbrados, empiezan a agobiarse. Y sí que es verdad que el clima está cambiando y se nota. Cada vez tenemos más periodos calientes y menos lluvia y eso asusta un poco. Y es lo que ha pasado. ¿cómo son en estos momentos? Pues ahora estamos a unos 17 grados, está nublado, hoy ha llovido un poquito también, mañana lloverá. Este mes de junio no va a ser muy bueno. ¿Qué os han comentado? Bélgica también no es el mismo turismo que España, pero es una población que también atrae a turistas. ¿Se Sí. han quejado de que hay que abrir rápidamente fronteras para que llegue el turismo? Porque, No, aquí no, bueno, porque la gente además está súper contenta de que en este periodo, por ejemplo, porque antes es una ciudad bastante turística, de que en este periodo hemos estado tranquilos, hemos podido salir a la calle sin aglomeraciones y no hay turistas. Entonces la gente sí que turistas son bienvenidos, quieren que vengan, sobre todo el sector de la hostelería está esperándolos porque si un hotel sin turistas, pues no, los belgas no lo llenan y sí que están esperando que lleguen, pero no se quejan mucho, no se quejan mucho. Como saben que volverán, pues no se quejan mucho. No, estamos y disfrutando de la tranquilidad. la vida en la calle se notó para otras especies. El hecho de estar confinados en casa, aunque como me has dicho podíais salir, aquí como estamos confinados, pues aprovecharon ciertos animales para tomar la ciudad. ¿Se vio Ah, algo extraño de este tipo? no, no, porque de hecho aquí animales sueltos o animales casi nunca se ven por la ciudad, entonces no, yo no vi nada extraño. Sí que es verdad que cuando hay menos gente en la ciudad, los casos más raros, pero de personas, llaman más la atención. Y sí que es verdad que como había muy poca gente por la calle, a veces veías a gente un poco extraña por la calle, pero son gente que siempre está y se ve menos. Pero animales no. Animales no. ¿Qué sector ha sufrido me imagino que la hostelería, como en todos los lugares, pero algún otro sector ha sufrido el golpe gordo de este coronavirus? Sobre todo la hostelería, esos son los que más han sufrido, lo dicen, y luego los independientes, sobre todo pequeños independientes que al tener, por ejemplo, sus negocios cerrados 2 o 3 meses y no tener una perspectiva de futuro porque no saben qué es lo que va a pasar, entonces estos han sufrido un montón y de hecho yo me imagino que habrá pequeños independientes a lo mejor pues que hay algunos que tendrán que cerrar ahora o que estarán al borde de la quiebra. El sector cultural también se queja un montón. El sector cultural se queja mucho porque de repente les han cancelado todos los eventos, todas las actuaciones y estos se quejan muchísimo. Porque, claro, por ejemplo, están diciendo que van a abrir los teatros y determinados espectáculos, pero que los van a abrir con una capacidad limitada pues no es rentable, entonces están pensando cómo lo van a hacer porque no es rentable. El sector cultural también se queja bastante. ¿Tiene más miedo la gente a una segunda ola o a que la crisis económica, a consecuencias de este coronavirus, afecte también fuertemente? Se tiene más miedo a las consecuencias económicas que a una segunda ola, porque como la segunda ola no es probable, es una hipótesis, pues la gente dice, bueno, ya veremos. Pero las consecuencias económicas son cosas que las sientes y las sientes ya y me imagino que para los afectados pues es una cosa bastante grave y de eso sí que le preocupa a la gente, de eso habla mucho. La segunda ola, bueno, a la gente de a pie de la calle no se preocupan por eso. Lo lees en el periódico y dices, bueno, ya veremos. ¿A quién le echan las culpas del coronavirus? ¿Se echan las culpas a China, a los animales, a los Estados Unidos, que ellos lo organizan todo?
No, no, no. Cosas extrañas y de estas hipótesis extrañas ahí de, ha salido de un laboratorio en China porque es Donald Trump que quiere matar a la humanidad. Pues no, la verdad, es cosas de esas locas no se dicen. No se echa la culpa a nadie, son cosas que pasan, que, en fin, que mejor que no pasen. Y sí que es verdad que hay países con mucha población, como puede ser el caso de China, en el que las cosas a veces se escapan de las manos y llegan hasta aquí, pero no, tampoco no han... no se han cegado, por ejemplo, con un colectivo como los chinos, por ejemplo, para echarles esa culpa, no. Y tampoco se dice que Trump tenga la culpa, yo qué sé, pues yo tampoco lo creo, la verdad. La sanidad es sanidad pública, sanidad privada, ¿qué es lo que más se lleva, lo que más hay? Aquí se lleva la sanidad pública, lo que pasa es que es un modelo diferente al español. Aquí tú con tus impuestos, con los impuestos de tu trabajo, pagas una parte de la sanidad pública. Lo que pasa es que cuando tú tienes un seguro privado también, que sobre todo te lo suele pagar tu trabajo, pero tienes que tener ese seguro. Si no, cuando tú vas al médico tendrías que pagar la factura entera de lo que te cuesta la visita al médico y es carísimo, es casi impagable. Entonces casi todo el mundo tiene que tener ese seguro. Tú cuando vas al médico pagas tu factura y luego tu seguro médico te devuelve una parte. Te devuelve una parte, no te lo devuelve al 100% para evitar que la gente vaya al médico por cualquier cosa. Entonces, sí, tienes que pagar siempre un poquillo por ir al médico. Y la sanidad aquí, la verdad es que está bastante bien, no es un sistema malo, es un sistema súper eficiente y es bastante bueno. ¿Eficiente en qué sentido? ¿Es un sistema presencial 100%, como ha sido aquí en España, o también es semipresencial? ¿A qué te refieres con presencial? Tú puedes llamar al médico por teléfono, es algo que hemos hecho ahora, pero en otros Sí, países, sin llegar el coronavirus, ya se está haciendo. El sí. médico te atiende por teléfono y no colapsas la sanidad. Aquí también lo han hecho, sobre todo para el médico de cabecera también lo han hecho así. Si tú, por ejemplo, tenías síntomas un poco raros, para evitar que nos juntáramos todos además en la sala de espera y hubiera contagios, si tú sentías que tenías algo raro, primero le llamabas. Y si él consideraba él o ella consideraba que tenías que te quería examinar, entonces ibas. Y cuando ibas, en las salas de espera tenían dos partes. ¿Crees que tienes corona? Pues te pones en la derecha. No, no. ¿Crees que no tienes nada? Pues te pones en la izquierda, para que la gente no se juntara. Pero eso actualmente con el coronavirus. Antes se hacía así, había un No, sistema no, semipresencial, no. ¿no? Antes ibas directamente al médico y ya está. Muy bien, pues nada, muchas gracias Maricruz por todo lo que nos has contado y nos alegramos Pues un montón de que en nada, Bélgica apenas haya llegado, que se haya quedado ahí. El virus es muy, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero este virus es como muy veraneante, es decir, las ciudades más afectadas son las ciudades con un alto índice de gente que va a veranear o de turistas. Las ciudades más turísticas han caído casi todas. sí, es un Entonces virus nos muy alegramos malote. pues que sí, sí. Es Nos un virus alegramos que malote. Bélgica pues no haya sufrido tanto y que en nada abran las fronteras y que todo el mundo vuelva Sí. a esa normalidad. Dicen nueva normalidad, ya veremos si es nueva o es la de toda la vida. Sí, 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 eso esperamos todos también, eso esperamos todos también. Ya vamos en camino. Muchas gracias a vosotros también, un placer, ¿eh? Pues muchas gracias. ¿Tienes algún viaje previsto ya para aquí? Sí, 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 nosotros el 20 de julio salimos y vamos a España, bajamos y estaremos en Segorbe. Estaremos en agosto, 3 semanas creo en Segorbe y luego en Castellón y volveremos. Bueno, sabes que este año no tenemos fiestas, por lo tanto, Lo sé, aquí tampoco. Aquí las fiestas son en julio, que son 10 días de fiestas, es la apoteosis del año y las han cancelado. Está todo el mundo súper triste. claro, lo disfrutaremos de otra manera. Pues un Bueno, besito es muy verano. grande. Nos vemos Igualmente, por Segorbe. hasta dentro de 2 meses. Hasta luego. Chao.